Muy bien, ahora quiero hablarte un poco acerca de las habilidades del desarrollador, digámoslo así, habilidades que considero que son necesarias. Es importante que entiendas que los proyectos RPA requieren de profesionales cada vez más capacitados. Entiende que esto del RPA no se puede, bueno, estudio esto y ya, no, sino que se requiere de estar siempre en constante capacitación. Entonces, obviamente, los requerimientos del mercado cada vez son más altos, cada vez se requieren mejores profesionales y estas son las 7 habilidades que todo desarrollador RPA debería tener. Muy bien, la primera es un alto análisis o alto nivel de análisis, tener esa capacidad de comprender, de diseñar, de optimizar procesos. Eso es algo fundamental. Si no tienes esto, realmente es poco lo que puedas hacer, porque parte del trabajo, y ya te has dado cuenta en las etapas de implementación, parte del trabajo que hace un desarrollador RPA es el trabajo de campo, que es el analizar, el entender qué se hace en cada uno de los escenarios o en cada uno de los procesos. Entonces, para hacer esto de una forma óptima, de una forma adecuada, se requiere de estas cosas, de que puedas optimizar siempre un proceso. Si tengas la capacidad de diseñar un proceso, tengas la capacidad de entender un proceso. Y mucho de esto te lo da también la experiencia, el exponerse a esos entornos en donde se requiere trabajar, entornos en donde se necesita esta automatización. Entonces, esto pues obviamente se balancea mucho. También en la que puedes afrontar esta habilidad es diseñando e interpretando diagramas de flujo. Trata de tener un hábito de que si tienes un proceso, automáticamente busques una forma gráfica de poderlo expresar, una forma técnica mediante diagramas de flujo, de lo cual también he hablado varias de mis redes sociales. Y esto pues también va a ayudarte a poder entender o visualizar de mejor forma un proceso. También otra de las cosas que también te va a ayudar es el resolver problemas mediante algoritmos. Esto ayuda mucho a lo que es nuestra parte analítica, toda esta parte de análisis, y estas pues son obviamente algunas de las recomendaciones que considero y parte de las habilidades que debería tener un desarrollador. La segunda son los conocimientos de programación. Es común leer en muchos blogs, en algunos textos relacionados a este tema, que el ser un desarrollador RPA no requiere de programar. Te lo he dicho en ocasiones, sí se puede ser un desarrollador RPA sin programar. Persistencia se puede lograr, no estoy diciendo que no. Sin embargo, para ser un buen desarrollador, que es muy distinto, no es lo mismo ser un desarrollador RPA a ser un buen desarrollador, sí necesitas entender de programación, tener conocimientos de programación. Es muy necesario al día de hoy, tanto para ejercer tu carrera como desarrollador tradicional, del cual todos ya conocemos, como para ser un desarrollador RPA. Dentro de las herramientas he estructurado estas herramientas, pueden ser que falten otras más, pero estas sí, desde mi punto de vista, son cruciales. La primera que debes conocer es .NET, es dentro de digámoslo así, los ecosistemas que trabajan mucho con lo que es la automatización robótica de procesos. Hay casos en donde tú puedes trabajar con C#, pues casos en donde también puedes usar Visual Basic. Realmente ambos lenguajes al día de hoy son vigentes y se utilizan, quizás en algún momento esto cambie, pero de momento yo te recomiendo que aprendas .NET, estos dos lenguajes. Luego, o dentro de la segunda escala, sería aprender todo lo relacionado a desarrollo web, todo el tema de HTML, CSS y JavaScript. Esto se complementa muy bien porque cuando te toca hacer casos scrapping en sitios web es muy importante tener conocimientos de qué es lo que se está scrapeando, por describirlo de esta forma, o qué se está extrayendo. Todo es relacionado a herramientas o lenguajes de la web, HTML, CSS y JavaScript fundamentalmente. Y el tercer renglón, que también te recomiendo, y hay muchas de estas herramientas que te estuve mencionando, tienen soporte para este tipo de lenguajes, que son Python y Java. Estos dos lenguajes también te los recomiendo que los tengas contemplados dentro de tus habilidades como desarrollador. Tener estas tres, pues obviamente te va a dar un mayor alcance o te va a dar más conocimiento, más posibilidades de abordar un problema, pero estos son los cruciales. Ya si sabes más, pues esto va a ser un plus, te va a ayudar, créeme, el aprender más lenguajes de programación nunca está de más, pero estos que te estoy comentando sí debes tenerlos bien presentes. La tercera habilidad del desarrollador que considero que es importante para un desarrollador RPA es que sea un desarrollador que tenga experiencia con bases de datos, tanto a nivel
estructurado como no estructurado, pero dentro de los productos que yo considero en primera instancia, pues bueno, obviamente evaluar si son productos on-premise, si son productos en la nube. Esto tienes que tener ambas experiencias, saber trabajar con una base de datos en un servidor, en un data center, como tener esa posibilidad de aprender a interactuar de forma con servicios propiamente de la nube. Dentro de las aplicaciones tenemos a SQL Server, que es uno de los manejadores de base de datos, que también de los cuales te he estado hablando en varias ocasiones y en mi canal tienes mucha información con respecto a esto. El segundo es MySQL, que es pues obviamente es un manejador de base de datos también muy utilizado. Y el tercero es Oracle. Obviamente estos gestores los puedes ir aprendiendo con el tiempo, pero estos son como los que más se utilizan en este escenario. Faltan otros que considerar, manejadores de base de datos, pero estos son los tres cruciales. Ten en cuenta que estas habilidades son a nivel muy fundamental. Obviamente si sabes más es más fructífero, todo el saber más cosas siempre es más beneficioso para nosotros. Y también productos obviamente de base de datos no relacionales, como son MariaDB, Cassandra, ese tipo de base de datos que son como lo que está hoy en día en los proyectos. Y esto es importante. ¿Por qué es importante saber bases de datos? Porque cada vez más los robots van a usar más y van a tener más acceso a la información, y quién va a delegarle esas consultas, esas actualizaciones, pues obviamente nosotros como desarrolladores. La cuarta habilidad del desarrollador es la adaptación a los entornos tecnológicos. Básicamente esto es una habilidad que considero que no es tan técnica, pero sí es requerida para obviamente adaptarnos a los entornos de hoy en día. Si estás en un proyecto, entender la finalidad de las aplicaciones con las cuales vas a trabajar, tomarte el tiempo de saber para qué se utiliza cada aplicación, cuál es el propósito final. Si sabes lo que te describí del punto A al punto B de cada aplicación, pues sería una bomba, porque te va a dar esa visión de saber cómo se conectan de forma invisible todos los datos. Una habilidad en sí, el adaptarse. Hay casos en donde quizás razones que no quiero comentar, no nos podemos adaptar a un entorno en específico o conocer esas aplicaciones. El tener la capacidad de hacerlo, pues esto va a ser a la final muy bueno, el entender para qué se utilizan. Recuerda que el RPA se utiliza para implementar o integrar múltiples sistemas. O sea, un robot puede tener la capacidad, y es lo que normalmente se hace o se utiliza, es para que vaya interactúe con un sistema, tome datos de otro, los conecte, los integre, vaya a otro sistema y los plasme. Todo esto es el día a día del RPA. Otra de las recomendaciones que yo te digo, pues obviamente que te abras a conocer las infraestructuras de la organización, el saber que bueno, estas aplicaciones se ejecutan en la nube, esta tiene un enlace con una base de datos quizás on-premise, su estructura del frontend en esta tecnología, y muchas de estas cosas, y entender sobre todo la finalidad de las aplicaciones. Te hago mucho énfasis porque esto es como de lo fundamental que te quiero hablar. Es bueno saber las tecnologías, pero es más importante saber aún el propósito de ellas, el propósito en sí de las aplicaciones y los sistemas. Muy bien, la quinta habilidad del desarrollador RPA es que, pues, obviamente tenga experiencia con más plataformas RPA. Te di 5 en esta ocasión, pero si logras tener un conocimiento o una adaptación a estas 5 y puedes dominarlas las 5, pues muchísimo mejor. Esto pues va a exponenciar tu carrera como nadie. O sea, en verdad, es parte de que tengas esa capacidad de conocer diferentes productos RPA. Esto, como te he dicho, te da una mayor oportunidad de crecimiento como desarrollador o ejerciendo otro tipo de roles dentro de este ámbito. Y por supuesto, te ayuda a estar preparado a los cambios. Es muy común y depende mucho de los proyectos y las organizaciones en sí, que hoy tenemos que trabajar con una herramienta y mañana tenemos que trabajar con otra, quizás por cómo está estructurado, por muchas otras razones que quizás no dependen de ti, pero lo que sí depende es que tú tengas esa capacidad de conocer y saber, bueno, tengo una habilidad, me sé desempeñar en esta herramienta, pero también sé desempeñarme en esta otra. Y eso pues también te lo va a dar mucho lo que es la experiencia y el exponerse a este tipo de situaciones y oportunidades, sobre todo el tener la oportunidad de que, mira, hay que aprender esta herramienta de RPA y ya tú sabes una. Pues obviamente abrirse a querer aprender. Sí, estoy dispuesto a aprender automation, estoy dispuesto a aprender blueprints, cualquiera otras que tengan que ver con esto, porque a la larga esto lo que va a generarte es
un gran beneficio. Otra de las habilidades del desarrollador, y la sexta, es la adaptación al negocio. Lo describí de esta forma porque tiene mucha relación con conocer el nicho en donde te encuentras, o sea, entender a qué se dedica esa organización a la que tú perteneces o proyecto al cual tú estás desempeñándote. Esto te va a dar más, esto se complementa mucho con el conocer las tecnologías o los sistemas de esa organización. Sin embargo, yendo más allá, el conocer el nicho te va a dar más ideas de cómo puedes crecer como desarrollador. En primera instancia, trata de identificar los procesos que impulsan ese negocio, es como saber qué es lo que realmente genera ganancias en esta empresa o en este nicho en específico. Eso es muy bueno. Tienes la posibilidad de interactuar con esos procesos o realizar robotizaciones con esos procesos, pues mucho mejor. Y esto, el tener esta habilidad te va a ayudar, pues obviamente, a definir cuáles son esos procesos candidatos a futuro del RPA, cuáles procesos se pueden implementar o se pueden mejorar con RPA. Esto poco a poco lo vas a ir calibrando, pero el entender el negocio a detalle pues te va a dar una mayor posibilidad y oportunidad de crecimiento. La séptima es algo como, bueno, quizás muchas de estas últimas habilidades no son muy técnicas, como que mira, tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello. Realmente ya te lo he dicho con respecto al nivel técnico, pero la gran mayoría son cosas que deberías aplicar en tu día a día. Entonces, la séptima es la adaptación al cambio, el conocer el impacto de un cambio o un ajuste o una revisión que se haga en un robot RPA, y si es hecho por ti, obviamente tienes que tener esa responsabilidad de conocer en qué impacta un cambio. Obviamente depende del tipo de cambio, hay cambios que requieren refactorizar todo un robot, como hay cambios muy simples, como ya no quiero que diga esta palabra, sino que diga esta otra, o que le envíe el correo a esta persona, a esta otra, que en teoría todo eso lo deberías tener contemplado de forma dinámica mediante variables, pero es importante que cuando a ti te digan, mira, hay que hacer un cambio en esto, en este ajuste, en ese robot, en cualquier escenario que se requiera o parte de un proyecto, sepas identificar rápidamente qué es lo que hay que contemplar, cosas que hayan que considerar. Estos cambios pueden ser casos en donde comúnmente también se ve esto mucho es en las actualizaciones que se realizan a nivel de aplicaciones. ¿Qué pasa si en una aplicación en donde un robot interactúa, se hace un ajuste? ¿Qué ocurre? Respóndelo. Esto tienes que saberlo. Y esto también te va a ayudar a identificar esos puntos ciegos. En la adaptación al cambio es saber, ok, esto no lo tenía contemplado dentro de mi desarrollo. O sí lo tenía contemplado y ya lo ajusté antes que me lo solicitaran. Ese es el mejor escenario, obviamente. Pero esto es como parte de lo que tienes que contemplar con esta habilidad de adaptación al cambio. Siempre estar presente en saber qué afecta a qué cosas y depende mucho del contexto.